Cuentos para antes de despertar, por Nunila López, ilustraciones de Miriam Cameros. Las estrellas rebotonas. Hace mucho tiempo, y también ahora, en alguna esquina del universo, había un montón de estrellas a las que no les gustaba nada la vida que llevaban. Estaban hartas de estar fijas sin poder moverse, solo tiritando de vez en cuando. Hartas de que solo se pudiera fugar una en Navidad. Hartas de que solo pudieran salir de noche. Estaban muertas de aburrimiento. Eran las rebotonas. Las rebotonas son estrellas llenas de vida que lo pasan muy mal si tienen que estar quietas sin poder evolucionar. Así que propusieron al resto de estrellas, que eran mayoría absoluta, la posibilidad de cambiar las cosas. Nosotras queremos salir también con el sol, fugarnos todas, conocer otros mundos, queremos brillar más. Pero el resto de la mayoría de estrellas les daba mucho miedo el cambio. De manera que las estrellas rebotonas decidieron pedirle ayuda a la luna. ¿Qué podemos hacer?, le preguntaron. Las demás no quieren cambiar. Veréis, mis valientes, yo ilumino un planeta que se llama la Tierra, y lleva muchos, muchos años perdiendo su luz. Allí las vendrá muy bien algo más de brillo. Pero ¿cómo nos podemos fugar hasta la Tierra? Somos un montón y solo se puede fugar una en Navidad. Si os unís, lo conseguiréis. Así funciona el universo. Abrazaos mucho, mucho, mucho hasta que consigáis ser una gran estrella. Sabréis que lo estáis haciendo bien porque cada vez brillaréis más, dijo la luna. Las estrellas empezaron el movimiento. ¡Que por allí llegan más! ¡Y por allí! Luego diréis que somos 5 o 6. En cuanto os suelte, caeréis a la tierra. Una vez allí, buscaos la vida. Y allí encontraron la vida, porque cada estrella eligió a alguien para meterse dentro. Y es por eso que desde entonces, aquí en la Tierra, hay un montón de gente que tiene una estrella. Y saben que cuanto más unidas, más brillan, y en el cielo se reflejan. ¿Y tú? ¿Tienes una estrella rebotona dentro?